Bien, pues vamos a seguir con el capítulo número 4 de este libro que se llama La voz de la Kabbalah. Lo estamos leyendo, estamos haciendo algunos comentarios y estamos tratando de que se verifique el compartir algunos comentarios de las amigas con algunos comentarios míos y poder compartir mayormente esta sabiduría. Esa es nuestra intención, compartir esta sabiduría, no más. Bueno, capítulo número 4, la ley de la realidad. Y el Rab aquí nos introduce uno de los fragmentos que el Rabbi Yehuda Ashlag pone en su libro Introducción al Zohar. Dice así: como el hacha corta y divide un objeto físico en dos, así la desemejanza en forma separa y divide el objeto espiritual en dos. Y dice el Rab, fíjate qué curioso es nuestro mundo. Tú y yo nos encontramos a 1 metro de distancia. Hablamos, nos vemos, pero ninguno tiene la menor idea sobre los pensamientos y deseos del otro o dónde realmente está. Es posible que en este preciso momento estés pensando en otra persona que vive o que vivió en algún otro continente o en alguna otra época. Es sabido que las personas enamoradas, entre comillas, llevan consigo a su enamorado a donde quiera que vayan. Hablarles es una experiencia realmente aburrida, aunque estuvieran contigo. Sus pensamientos están en su maravilloso mundo sublime de los enamorados. En contraste a esto, si me preguntaras, dice el Rab, al lado de quién estuve sentado hoy en el tren camino al trabajo, o al lado de quién estuve parado en la fila para comprar las entradas de la semifinal de fútbol, pues seguramente no podría decirte, porque mientras esperaba en la fila o viajaba en el tren, estuve pensando en otras cosas o en otras personas. Y aquí el Rabbi intercala una frase también del Rabbi Yehuda Shlag, y también que se da en la introducción al Zohar, que dice, no se trata de estar cerca o lejos físicamente, sino de la equivalencia de forma. ¿Qué es entonces equivalencia de forma? Vamos a seguir leyendo. En conclusión, la cercanía o lejanía corporal no es lo mismo que la cercanía o lejanía en nuestra vida interna. Es decir, cuando hay algo que realmente queremos o con el que sentimos proximidad, este ocupa todos nuestros pensamientos, ocupa incluso todos nuestros sentimientos e imaginación. Equivalencia natural, dice el Rab. Si observamos cómo funciona la ley de equivalencia de forma en la naturaleza, notaremos que no hay nada nuevo aquí. Vemos solo lo que nuestro sistema de percepción, por ejemplo el ojo, es capaz de captar por equivalencia de forma. El ojo humano divisa una longitud de onda que concuerda con la gama que va desde el violeta hasta el rojo. Por eso somos incapaces de captar una longitud de onda más alta que la violeta, por ejemplo, la ultravioleta.
a menos que tengamos un equipo apropiado. La abeja divisa una longitud de onda ultravioleta y de esa manera localiza flores de distintos tipos. Los mosquitos, en cambio, captan la longitud de onda apropiada a ellos y así pueden dirigir, entre comillas, un ataque directo a tus venas. Bien, la ley de equivalencia de forma funciona aquí de manera muy tangible. Sabemos que la realidad está compuesta de múltiples frecuencias, frecuencias que afectan nuestras vidas, aunque somos incapaces de percibirlas, como la radiación de los rayos X o las ondas de radio. Si solo tuviéramos el instrumento adecuado de captación, capaz de transformar estas ondas en una longitud adecuada a nuestros sistemas naturales de percepción, los oídos, los ojos, la nariz y diversos sensores de nuestros cuerpos, podríamos reconocer la existencia de estas ondas en el aire. Y aquí el Rab vuelve a intercalar una frase del Rabbi Yehuda Shlach que dice: las personas son iguales en forma cuando cada una ama lo que la otra ama y odia lo que la otra odia. Por ejemplo, dice el Rab, si te preguntara si ahora hay alguna transmisión en tu estación de radio predilecta, contestarías que no lo puedes saber, a menos que prendieras la radio en la frecuencia de dicha estación. Y pregunta el Rab, ¿qué es entonces lo que se genera en la radio? El aparato de radio que tenemos todos en casa simplemente sintoniza la frecuencia que ya se encuentra en el aire, incluso antes de prender ese aparato de radio. Luego, convierte el mensaje producido por la emisora radial de una frecuencia de onda que no podemos percibir a una que nuestro oído es capaz de captar. Cercanos y lejanos. Cuando usamos el término cercano, nos referimos, por ejemplo, a, entre comillas, la tía Juanita que vive en Buenos Aires, o a José, el hijo de Rosa, la hermana de la abuela. A veces también usamos ese término para enfatizar la cercanía de ideas entre nosotros, como cuando ambos creemos que es necesario un cambio social en el país. Otras veces, este concepto se usa para expresar la medida de amor recíproco entre nosotros. Por ejemplo, al pensar y desear que el otro tenga una vida buena y agradable. Y surge aquí la pregunta más importante. ¿Qué es entonces la cercanía espiritual? Que es el concepto que más nos está importando en este momento y es al cual nos va a acercar a la verdadera realidad. Vamos a ver qué nos dice el Rab. La equivalencia de forma espiritual, dice el título. En el mundo espiritual, como en el corporal, funciona la ley de la equivalencia de forma, solo que
En el mundo espiritual no se habla de igualdad de frecuencias u ondas. No, se habla de la semejanza o no semejanza de semejanza, de intenciones. Entonces, tendríamos que empezar a comprender qué significa esto de intenciones. Ya hablaremos esto más adelante. Vamos a conformarnos ahora con lo que define en este momento el Rab. En el mundo espiritual, sigo leyendo, se miden solo las intenciones, los pensamientos. En el mundo espiritual se miden solo las intenciones, los pensamientos. La naturaleza del hombre es pensar en sí mismo y su propio provecho. Esta es la naturaleza del hombre. Repito esto que es muy importante. La naturaleza del hombre, todos los hombres, todo el género humano, es pensar en sí mismo y su propio provecho. Mientras que la fuerza superior que activa y dirige nuestras vidas y toda la realidad actúa solo por amor, para dar, para otorgar. Así, en el plano espiritual existe una inversión de forma entre el ser humano y la fuerza que dirige nuestras vidas. Repito, así, en el plano espiritual existe una inversión de forma entre el ser humano y la fuerza que dirige nuestras vidas. Por lo tanto, si nuestro deseo es conocer y entender el gobierno sobre el mundo, como sucede cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah, tendremos que adquirir el atributo de otorgamiento. Mientras sigamos pensando solo en nosotros mismos y en nuestro beneficio personal, pues no podremos saber las causas de lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros, ya que quedaremos en un estado opuesto al de la fuerza superior, un estado opuesto al del gobierno superior. Entonces, solo si encontramos la manera de elevarnos por encima de nuestro egoísmo, es decir, por encima de nuestro deseo de pensar en nosotros mismos y en nuestro beneficio, eso sería lo que él llama egoísmo. Solo si encontramos la manera de elevarnos por encima de nuestro egoísmo, liberándonos de la autopreocupación, pues alcanzaremos la medida de equivalencia de forma. Como dijeron nuestros sabios cuando dicen en la frase, así como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Así como Él es piadoso, también tú serás piadoso. Y así, de esta forma, y solo de esta forma, penetraremos en un mundo nuevo, de otorgamiento, generosidad y amor. Por consiguiente, lograremos experimentar
el bien y la felicidad, que es la meta principal de la creación. Para mañana vamos a leer algo sobre la libertad de elegir que nos convoca a lo que acabamos de ver de la siguiente manera. Si nosotros no conseguimos dejar de pensar en nosotros mismos y en nuestro beneficio personal, pues seguiremos ese camino único de estar persiguiendo el beneficio personal a través del consumir solo para nosotros. Pero si ahora aparece en el mundo la forma de evitar pensar en nosotros y en nuestro beneficio personal, se abre una alternativa para nuestro camino en la vida. Ya no es nada más caminar sobre la elección para sacar provecho de uno mismo, sino que se abre un nuevo camino que es el pensar ya no en mí, ya no en mi beneficio personal y ya no en mi recompensa. Y entonces ya podemos decir que obtenemos una libertad en la elección. Pero esto lo vamos a ver mañana y vamos a poder desglosar todo este asunto, no de forma profunda, pero sí poner las cartas sobre la mesa para que después podamos trabajar de forma más profunda este asunto de la libertad de elección. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo, pues es momento. Y si no, nos despedimos para la grabación de mañana. Muchas gracias. Todo bien. Recordé algo que me habías mencionado anteriormente. Todos nuestros actos, tanto el otorgar a mis amigos, caemos en el ego, porque en el momento que yo estoy queriendo dar algo, también es ego. Entonces como que estoy confundida. Todas nuestras acciones están basadas en un ego. Si yo te quiero, es un ego. Si yo quiero a mis hijos, es un ego. Que estudies cábala es un ego. Que te corrijas es un ego. Entonces, ¿cómo diferenciar eso y subir a otro nivel? Exacto. Es la naturaleza del hombre el pensar solamente en conseguir algo para obtener algo. El otorgamiento puro, sin el tratar de obtener algo, es muy complicado para el ser humano. Yo diría que hasta imposible para el ser humano, porque es la naturaleza del hombre la que nos maneja, que es la de recibir para obtener algo. ¿De acuerdo? Pero creo que recibir para mí no es lo mismo que recibir para otorgar a mis amigos. Eso quizá nos acerca un poco más a la pureza del otorgamiento o a la pureza del gobierno superior. Evidentemente siempre va a existir un pequeño ego, puesto que estamos en esta realidad. No podríamos pensar en el otorgamiento puro, pero nos podemos acercar a la perfección. Nos vamos acercando a ese otorgar por otorgar, que es la pureza. Mientras tanto, el hecho de que tengamos esa meta
dentro de nosotros nos convierte en seres perfectibles, en seres que podremos apoyar y que podremos diseccionar otros estadios muy distintos, completamente opuestos a los estadios de solamente recibir por recibir. Esto es lo que nos dicen los sabios cabalistas. Y si seguimos este camino, pronto vamos a reconocer las diferencias. Algunas son diferencias muy, muy sutiles, pero otras son grandes diferencias. Y entonces, al seguir este camino del recibir para otorgar, vamos a especificar y vamos a conceptualizar dentro de nosotros que hay una diferencia enorme en estos dos caminos. Y así nos vamos a ir acercando a este asunto. Por supuesto, sin perder nunca la visión de que todo se maneja desde arriba. Ok, gracias, Sonia. ¿De qué, amiga? Bueno, ¿alguien más? ¿O la dejamos ya para mañana con el punto número 5? Bueno, entonces nos vemos mañana para la lectura del capítulo 5 y ya después regresaremos a este concepto que Lili sacó muy oportunamente y lo vamos a profundizar muchísimo porque es un aspecto muy importante dentro de la sabiduría de la Cábala. Esto de recibir para otorgar. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.